La saluda. Buenas noches. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto hablar con usted. Esteban, yo Sí. no firmé ninguna solicitada, no sé de... Ah, la no, verdad me que confundí yo, me no sé a confundí qué yo. te refieres. No, me confundí yo. Ah, Acá me dice, no, pelado, lo dijiste mal. Pido disculpas, no firmaste ninguna perdón. solicitada. No. Mala mía, mala mía. No, porque hoy me hicieron algunos comentarios que Sí. estaban diciendo y la verdad que ya No, me porque salió otro adjudicaron lado y tantas cosas que me quería confundí aclarar yo. esto. No, pero me confundí yo. El que se confunde, te Ah, disculpo, bueno, me confundí yo, te está pido bien. disculpas. Ahora, vos aportaste este dato. ¿Te puedo tutear, no, Julia? ¿Sí? ¿No tenés problema? Sí, por Sí. supuesto. ¿Que liberaron a cuántos violadores? 176 Pero- personas que estaban por abuso sexual hasta el día 28 de abril, ¿sí? Decilo de nuevo, por favor. Contámelo de nuevo. Contámelo como si fueses un periodista. Contalo de nuevo, porque Bueno, esto es fuertísimo. a ver, Contalo de nuevo. dentro, Sí. hasta el día 28 de abril del servicio penitenciario bonaerense egresaron 2.458 personas, dentro de las cuales 176 estaban allí por delitos contra la integridad sexual. Fueron beneficiados, no puedo decirte por qué instituto claramente, pero o por libertad condicional, asistida o arresto domiciliario, porque esos datos clasificados no los tengo. Pero bueno, ese es el número. Es tremendo lo que está contando, doctora. ¿Y por qué usted, en virtud de su vasta experiencia y trayectoria dentro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, cree que a alguien se le puede ocurrir liberar a tantas personas vinculadas con delitos gravísimos? ¿Acaso el más atroz que tiene el Código Penal? La verdad es que yo, para serte sincera, como hay datos que son macros, de los que yo desconozco, yo tengo un universo más pequeño, no sé si estos son muchísimos casos o son la cotidiana. Lo que sí me empezó a llamar la atención, que por lo menos en mi juzgado había mucha más actividad que habitualmente y con trámites que no eran los que habitualmente hacemos de pedir informes y reunir elementos, correr vista a las partes, sino que en cuestión de horas y mediante otros mecanismos se resolvían situaciones que tenían establecido otra forma de proceder en el código. Entonces, a partir de ese momento y de identificar esta situación es que empecé a involucrarme un poco y a empezar a ver qué es lo que estaba pasando en líneas generales, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, comparé lo que según el Tribunal de Casación en un informe que elaboró en el año 2018, según las estadísticas, que son las últimas que tenemos, los jueces de ejecución en el año 2018 completo concedimos 160 prisiones domiciliarias. Te vuelvo a reiterar, Sí. según ese informe, ¿no? Y ahora, en este tiempo, por ejemplo, del día 27 de abril al día 28 de abril, egresaron 172 personas, es decir, muchas más que las que en un año habían Claro, o sea, recuperado la libertad. en un día, Yo no sé, liberaron tanto como en un año, digo, digamos. no, estos son datos que Sí. como no son tan públicos, no los conocemos, digo, es una lectura, a lo mejor la mía no está correcta y que esto es habitual que así ocurra, pero me parece raro porque, por ejemplo, recuerdo reuniones donde se trataba este tema que decía que la población carcelaria aumentaba de a 3.000 internos más o menos por año y el cúmulo. De hecho, hay datos que, por ejemplo, del 13 de febrero del 2019 al 20 de abril del 2019 ingresaron al ámbito del servicio penitenciario 4.135 detenidos, según este informe de casación. Y parece que ahora es la situación inversa. Esas son las cuestiones que a mí me llamaban la atención. Sí. Doctora. Y fundamentalmente, sí. No, le quiero preguntar esto en lo concreto y ya le abro a todos los chicos que quieren hacer preguntas. ¿Usted recibió pedidos para liberar violadores ahora en las últimas horas o no? Recibí cientos de pedidos de todo tipo, clasificados por tipo de delito. No te puedo decir si seguramente algunos, claramente, y sé que algunos, Claro. sí, claro. Dios mío, a ver, Perdón, Borelli. Sí, a Pero ver. todos. Pero esto es una cuestión legítima, o sea, toda No, persona que no, está está claro. en no, la está cárcel claro. tiene que salir. No, Está está bien, claro, Y doctora. además hay como así una... No, está claro, para eso hay abogados, está Obviamente, claro, nadie está ahora- cuestionando eso, que lo pidan. ahora, A mí me hace ruido
que saquen violadores con solo motivo de que hay coronavirus. Eso nada más. Pero es una opinión mía. Está bien que el trabajo del abogado es tratar de sacar a su defendido, pero digo, ni siquiera tienen en cuenta los puntos que dice la acordada. No delitos violentos, no delitos sexuales, estar próximos tal vez a salir o a cumplir pena, o estar próximos a recibir alguno de los beneficios como libertad asistida y condicional. Acá empiezan a mandar habeas corpus o pedidos, sí, pedidos de libertad o domiciliaria porque sí. Es así, esta es la realidad. Sí, los pedidos son múltiples y sobre una persona puede haber varios. Claro. Es cierto que la resolución de casación dice eso, pero también es cierto que el Código Penal establece claramente los requisitos que debe reunir una persona para gozar de un beneficio y no podemos acelerar los tiempos porque necesitamos una pericia psicológica, por ejemplo, en esos casos tan graves. Claro. Y entonces no se puede resolver en el marco de una habeas corpus. Claro. Una situación tan delicada, porque nosotros no podemos agravar más la situación de lo que ya es. Y por ejemplo, yo los escuchaba a ustedes con esta señora que estaban recién hablando del caso, ¿no? Sí, y Daniela. Ahí, o sea, cuando la justicia quiere trabajar, Daniela, cuando la justicia quiere trabajar en prevención, es esa la prevención que tiene que hacer, ¿no? Evitar que un hecho llegue a algo mayor, porque si no, trabajamos todos mucho cuando hay un muerto. Claro. Y en el previo, por ahí había medidas que se podían tomar y que este señor, sin duda, aprendió un modo de vincularse, un modo violento, y tendrá que en la cárcel recibir un tratamiento que haga que pueda rever sus conductas. Pero no podemos apurar su salida por ninguna circunstancia. Pero por supuesto. Perdone que diga esto, pero tiene razón. Discúlpeme, doctor. Pero claro. Y si lo que todos queremos es resguardar la salud de las personas, ¿no? Y la vida. Pues bien, entonces hay que adoptar todas las medidas pertinentes a los efectos de que el virus no entre a la cárcel y de que se prevenga y se atienda todas las circunstancias. Pero me parece que hay otras alternativas más que la mera liberación como se pretendía, porque decía, hacinamiento carcelario y peligro de contagio eran razones suficientes para motivar resoluciones. Ahora, tenemos que contemplar claramente las situaciones y fundamentalmente no causar más daño de lo que ya está pasando. Sí. Doctora, le hago una consulta. Dos partes de una misma consulta. ¿Cómo actúa usted cuando le llega una causa que está caratulada, digamos, como violación? Y la segunda es, ¿qué recurso puede hacerse después con un juez que no actúa de esa manera, por ejemplo? Esto de los jury, ¿qué es lo que se puede hacer cuando no se siguen los criterios esperables para un magistrado en estas circunstancias? Mira, en mi caso, yo en las causas graves, sean delitos sexuales o delitos contra la vida, siempre pido pericia psicológica y psiquiátrica, entre otras medidas, así como el informe ambiental, bueno, muchos elementos. Ahora, la Cámara me tiene dicha reiteradas oportunidades que no tengo que considerar los aspectos psicológicos de las personas, que son solo los requisitos objetivos. Y yo entiendo es gravísimo que no esto que está contando, doctora. Es gravísimo esto que está contando. No son cuestiones objetivas lo que llevan a las personas a cometer este tipo de hechos, de someter o matar a alguien. Claro. Lo psicológico. Claro. Lo psicológico tiene que tener una relevancia particular y que además no es una ocurrencia mía, sino que así lo estableció y por algo el Código Penal. Y así como también, y este por ahí es un artículo un tanto olvidado de nuestro Código de Procedimiento, que establece en el artículo 86 que hay que considerar la conducta que tuvo el imputado para con la víctima al momento de resolver algún cambio, ya sea en la forma de cumplimiento de la pena o de tomar alguna medida que implique la libertad o la extinción. En este caso contamos recién, desde la cárcel de la comisaría la sigue amenazando. Es medular lo que usted acaba de contar, doctora. Quizás lo hizo en un término técnico, yo lo voy a traducir al lenguaje así medio ordinario que tengo yo. Y discúlpeme, doctora, y discúlpeme. La doctora dice que le dice a la Cámara, che, nosotros tenemos que ver
que ver si esta persona está en condiciones de salir en virtud de su condición psicológica y demás. Y la Cámara dice, no importa, las condiciones objetivas son, ¿cumplió los 3 años? Sí. ¿Fue a orinar todos los días? Sí. ¿Fue a la escuela? Sí. ¿Se viste bien? Sí, listo, salga. Aparte no ¿Me son entendés? son vinculantes. Esto es. Lo conté así de una manera, pero vulgar, de toda vulgaridad. Pero este es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cumple con todas sus condiciones. Libérenlo. Pero después, esa persona de acá de la cabeza está igual que cuando entró. No se recuperó, casi sale y vuelve a agredir a la persona, a la mujer. Este es el tema, lo que acaba de contar la doctora. ¿Lo entendí bien, doctora, o no? Bueno, existe una interpretación. Sí. Sí, ordinaria. Lo que yo lo que te quería agregar a esto es que muchas veces, y en relación a los informes estos que no son vinculantes y demás, en algún momento se manifestaba así casi como con horror de que la mayoría de los informes salían de manera inviable desde el servicio penitenciario. Se cortó. ¿Qué quería decir, Alarcón? ¿Qué quería decir? La doctora dijo 2 cosas muy serias. Una dijo que le llamó poderosamente la atención que un juzgado tuvo una actividad excesiva comparado como venía y que liberó a muchos presos. Bueno, acá está el problema, porque hay consejos de la magistratura, tanto en la provincia como en Nación. No me lo hagas técnico, Alarcón. No me lo hagas técnico. Siga, pero no me lo hagas técnico, por Dios. Ahí está. ¿Le puedo hacer la pregunta a la doctora? No sé si nos está escuchando. Doctor, ¿nos está escuchando o no? ¿Sí? ¿Recuperamos la comunicación? A ver si recuperamos el audio. Espere. Perdón. Espere, Alarcón, no sea ansioso. Controle su ansiedad, por favor. Para ansioso estoy yo. Sí, ya con uno estamos bien. Doctor, ¿ahí me escucha o no? ¿Sí? Acá el doctor Alarcón le quiere hacer una pregunta. Te escucho. Bien, acá el doctor Alarcón le quiere hacer una pregunta. Pregúntele, doctor. Doctora, usted dijo recién que hubo un juzgado que tuvo mucha más actividad que lo normal. El caso de esta chica, no sé si estuvo viendo, está detenido en una comisaría. Esto del coronavirus, ya el desorden que tenía la justicia en el tema de ejecución, porque como usted bien dijo, las cárceles están hacinadas, las comisarías no tienen lugar, agregarle el coronavirus, ¿no provocó un caos y a río revuelto ganancia de pescador? La verdad que es una situación compleja porque primero desde la modalidad de funcionamiento con esta guardia mínima, además, por supuesto, que todo el mundo con esta, al menos, probabilidad de tener alguna razón para salir de prisión hizo que tuviéramos que resolver un montón de peticiones más que las habitualmente, ¿no? Son muchas complejidades, o sea, si normalmente 15 personas no somos suficientes para tratar todas estas causas, imagínate lo que es trabajar 3 y después gente de manera remota, que a veces nos encontramos trabajando sobre el pedido de una persona, 2, porque una persona puede tener 4 pedidos que ingresan a la vez. Entonces es difícil articular esa dinámica desde la distancia. Sí, claro. Y con tanta presión, porque te digo que así como me lo piden a mí, de inmediato lo piden a mi superior y mi superior pide informes y bueno, claro. Ahora, y se resuelve. Doctora, Entonces es así como que... Estamos emitiendo un dato central, no usted, yo acá, el programa. ¿Hay coronavirus en las cárceles, Mónaco? Uno que ya está prácticamente curado, Aracaki, en el servicio penitenciario bonaerense, y 2 en Devoto. ¿Me explico? Hasta lo dieron por muerto, Aracaki. Sí, bueno, me explico dónde voy también. Yo entiendo que los presos no pueden estar hacinados, apilados, durmiendo 7 en un lugar, durmiendo entre la materia fecal, entre el hedor de las aguas servidas. Entiendo que no, todo el mundo entiende que no, que duerman en el piso, que se muevan de frío. No es justo para nadie. Por supuesto. Sí. Pero ahora bien, que hay muchas ahora que hay que hacer. ahora le agarró fiebre a todo. Dije eso, ahora le agarró fiebre a todo. Sí, de golpe, porrazo, todo tiene fiebre. Y hay que sacarlo si no hay coronavirus. A ver, doctora. Que por supuesto hay muchas cuestiones que hacer en relación a las condiciones de detención y a la creación de centros para alojarlos. Eso no está en discusión. Hay hacinamiento, sí lo hay. No es una regla generalizada en todas las unidades porque la distribución no es igual ni en las mismas ni dentro de una misma unidad. Esas son cuestiones que hay que considerarlas en cada caso, pero bueno, no puede el Poder Judicial resolver los problemas del
Poder Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene que hacerse cargo de las necesidades que tiene. ¿Se necesitan hacer cárceles? Sí, se necesitan, porque si hay muchas personas que están presas es porque se cometen muchos delitos. Nadie manda a alguien a prisión porque sí. Entonces, ahora hay unidades penitenciarias que quedaron a medio construir, que están, bueno, quizás es el momento de apurar la terminación, sí, y ahí se generan plazas. Doctora. Así como se improvisan hospitales en lugares que no estaban previstos, bueno, habrá que buscar sitios, sí, para trasladar a la población si necesitamos que estén con esta distancia que es la necesaria. ¿Sabés qué lugar se podría? Esto lo sugirió el doctor Marcelo Romero, fiscal de la ciudad de La Plata. Sugirió, por ejemplo, usar la escuela de cadetes del servicio penitenciario. ¿En Ciudad, no? No, en la avenida 44 y 135. Sí, pleno barrio San Carlos, en la ciudad de La Plata. Ahí tranquilamente podrían ir, tranquilamente, pero bueno, a nadie se le ocurrió. Tranquilamente, lo sugirió el doctor Romero, no yo. Dale, Aurelio. Sí, doctor, ahí sí, usted estaba diciendo con las cuestiones que podrían hacerse de infraestructura, digamos, para asistir en este momento. Pero también acá empieza este dilema, ¿no? Desde el Ejecutivo dicen que los jueces son los que tienen la última palabra. Del Poder Judicial, en algunos casos, se plantea que la responsabilidad es del Ejecutivo por no dar mejores condiciones de habilitación. Digo, eso también son problemas que vienen muy atrasados. Pero estamos hablando de alrededor de un 60% de los presos en el servicio penitenciario bonaerense que no tienen condena. Digo, ese también es un problema serio que viene arrastrado y que está en la médula del Poder Judicial, ¿o no es así? Sin duda, Borelli, sin duda. A ver, doctora. Bueno, ahí habría que ver si no tienen condena o si la condena no está firme, que eso es diferente, ¿no? Porque muchas veces tienen una condena de primera instancia o otras tantas también con recursos, pero siguen interponiendo recursos e instancias, pero no hay sentencia definitiva, dilatan. Claro. Por otro lado, la responsabilidad del Poder Judicial es cuando ordena la detención de una persona o cuando ordena, por ejemplo, la liberación. El lugar de alojamiento es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Esa es su responsabilidad y los jueces no podemos salir a resolver los problemas del hacinamiento. Sí los venimos diciendo y hace años, ¿sí? Y proponiendo, en mi caso, tuve muchas oportunidades de proponer alternativas posibles, pero bueno, siempre está como instalado el discurso de que construir una cárcel requiere muchos recursos y qué sé yo, y bueno, y no se hace. Cuando la verdad que habría alternativas, porque no todos los presos necesitan las condiciones de seguridad extrema que tienen las cárceles habituales. Hay mucha gente que tiene régimen abierto y que entonces, por ejemplo, no necesitaría ni los muros ni las dimensiones que tiene una cárcel de máxima seguridad. Podría pensarse en otro tipo de construcción inclusive. En algún momento se hizo el programa ese de casas por cárceles. Me acuerdo, me parece que era el ministro Casal. Sí, con Scioli, sí, me acuerdo perfectamente. Sí, era una casa prefabricada que se usaron, en La Plata. Tal cual, y bueno, pero esas prefabricadas hoy alojan una parte importante de la población y, por ejemplo, las madres con los niños podrían estar en una casa de esas, que me parece hasta más adecuado, y dejar el lugar de la cárcel para otras personas que requieren mayor seguridad. O sea, hay alternativas, hay que pensarlas solamente. Doctora, capaz que no me lo quiera responder esto, pero yo se lo debo preguntar, siento la obligación de preguntárselo. ¿Usted recibió presiones del poder político para liberar presos? No, para liberar no. Sí te digo que uno percibe la situación. Nosotros en diciembre tuvimos reuniones donde se nos hablaba de recomendaciones que hacía la Corte Interamericana, se hablaba de este estudio que hizo el Tribunal de Casación, donde dice claramente esta situación, pero a mí me sorprende que analizando la problemática carcelaria, por ejemplo, no recomendara la construcción de cárceles, que se supone que si estoy haciendo un estudio donde digo, bueno, a ver, están hacinados y no hay ninguna recomendación que diga hagan una cárcel, parece que no es lo correcto y me parece que es absolutamente necesario. Así como te digo,
que la cárcel en sí misma no resuelve ningún problema si en el adentro no se hace un tratamiento. No podés tener el 80% de la población carcelaria con problemas de adicciones y no brindarle un tratamiento para la adicción. Porque si no, el día que cumpla 5 o 10 años sale y después lo tenemos nuevamente. Entonces, el muro magia no hace, hay que ayudarlo. Sí. Ese es el contexto. Tenemos que focalizar en los tratamientos para que las personas cuando egresen no vuelvan. O sea, yo no digo que no tienen que salir. Mi preocupación es que cuando salga no vuelva nunca más. ¿Sí? Porque ni ninguna persona se merece estar así, ni menos estar dañando a otro. Sí, ¿Sí? el mundo Como los instrumentos de derechos humanos dicen que las penas tienen como objetivo también evitar la reincidencia y la protección social. Claro. Y esos objetivos nosotros acá en nuestro país los tenemos así como en segundo plano. No sé si nos Exacto, ocupamos. doctora, el tema de la protección social sobre todo. Ha sido un gusto enorme hablar con usted nuevamente, doctora. Y le pido disculpas que me confundí en la entrada, pero vio, soy medio atropellado y atolondrado. Pero nada más, fue un error mío, le pido disculpas. Espero las acepte. Gracias. No, yo estaba sensible porque viste que por ahí me están diciendo tantas cosas. No, está muy ya bien. me intentan vidas. No. A nietos, mirá. No, por eso, no, pero me ¿viste? confundí yo. O sea que todavía me falta un Sí, tramo. no, pero no fue de mala fe, entiéndalo, se lo digo, me confundí. No, sí, claro que sí. Doctora, le agradezco enormemente la amabilidad de atendernos, ¿sí? La doctora Julia Márquez, Bueno. jueza de ejecución penal.